La cadena Democracia presenta Controversia. Estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de ExaFM, Democracia M y Democracia TV. Hoy queremos poner en análisis al inicio de este año 2025 precisamente lo que le ha significado al Ecuador los 25 años de la dolarización, cómo sostenerla, que es un desafío, el crecimiento que ha habido del envío de remesas del exterior y cuáles han sido las repercusiones de la gente. Precisamente es importante rescatar que una gran mayoría de ecuatorianos defiende y se siente en el ambiente de la circulación del dólar en el Ecuador. Para analizar este tema, quiero dar la bienvenida a nuestros invitados, el economista Alfredo Arízaga, exministro de Finanzas, el economista Simón Cueva, exministro de Finanzas y rector de la Universidad Internacional del Ecuador, y el doctor Polibio Córdoba Calderón, presidente de SEDATOS. Quisiera empezar con el economista Alfredo Arízaga, precisamente quien fuera ministro de Finanzas cuando hace 25 años se resolvió ir a la dolarización en el país. ¿Qué ha significado estos 25 años de dolarización, economista Alfredo Arízaga? Muy buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo cordial a toda su audiencia. Es evidente que hoy en día existe un apoyo unánime casi en Ecuador a esta medida de política económica que se adoptó hace 25 años. Hay un convencimiento total de que ha sido una herramienta muy efectiva para conseguir estabilidad en la economía. De hecho, la inflación en Ecuador en los últimos años ha sido incluso inferior a la de Estados Unidos, desvirtuando aquella preocupación o aquella opinión de varios analistas que decían que al dolarizar íbamos a importar la política monetaria de Estados Unidos y que si como consecuencia de esa política monetaria se incrementaba la inflación allá, nosotros íbamos a tener ese gran perjuicio. Y la realidad ha demostrado que ha sido un instrumento muy efectivo para reducir la inflación, para mejorar la capacidad de compra de las familias ecuatorianas, para reducir la pobreza y hasta ahí creo que hay consenso. Donde no hay consenso, y es un tema que creo que va a ser muy útil poder tratarlo en este foro, es en cuánto ha contribuido la dolarización para poder conseguir tasas de crecimiento económico apropiado que permita mejorar las condiciones de vida de la población. Porque la dolarización es solo un instrumento. El objetivo es mejorar las condiciones de vida de la población. Economista Arízaga, si es un instrumento para mejorar la calidad de vida, ¿qué es lo que ha pasado en los 25 años? Si uno hace un recuento, la tasa de crecimiento en los 25 años es algo superior a la tasa previa a la dolarización si tomamos 10 años, 15 años previos. La dolarización no fue una respuesta a la crisis del año 99, fue una respuesta más bien a la crisis durante 20 años, la década del 80 y la década del 90, porque no olvidemos que a inicios de la década del 80 inició un proceso de depreciación del tipo de cambio, de devaluación permanente, que condujo a la sucretización de las deudas, a varias moratorias de la deuda soberana,
y entonces fueron 20 años durante los cuales en el Ecuador no pudimos conseguir buenos resultados económicos aplicando toda la gama de recetas posibles en términos de política monetaria y política cambiaria. Como respuesta a esos 20 años de crisis crónica ya en el país, se adoptó el dólar como moneda y hemos tenido 25 años de buenos resultados. Ahora, la tasa de crecimiento de la economía en Ecuador podría ser mucho más alta que la que hemos tenido durante este periodo de dolarización. Y no se ha conseguido ese objetivo por la gran influencia que tienen los grupos a los que hoy en día se les denomina como atrasa país. Son los grupos que se oponen a la inversión extranjera, a la apertura, a la inversión privada nacional y extranjera en petróleo y minería, los que piensan que la generación eléctrica debe ser atendida exclusivamente por el Estado, que el mercado eléctrico debe estar compuesto solo por distribuidoras del Estado. Y todo esto tiene su origen en el boom petrolero de los años 70, porque a partir de que el Estado empezó a manejar grandes cantidades de dinero, se pensó que el Estado debía ser el principal actor en la economía ecuatoriana. Al inicio de la dictadura militar, en la época del general Rodríguez Lara, hubo ya la introducción de esta filosofía, de esta forma de pensamiento, pero por lo menos hubo un manejo fiscal ordenado. En la segunda parte de la dictadura, con el triunvirato, ya hubo un total descalabro de las finanzas públicas, un endeudamiento público agresivo, y cuando retornamos a la democracia, lamentablemente, el presidente fallecido Jaime Roldós adoptó una serie de medidas demagógicas al inicio de su periodo de gobierno que agravó la situación. Y a partir de ahí hemos vivido 20 años de crisis permanente, repetitiva, a pesar de haber tenido gobiernos de distinto signo político. A diferencia de eso, a partir del año 2000, hemos podido experimentar una estabilidad en la economía que es muy saludable, hemos podido tener una mejora de condiciones de vida de la población, no está todo perfecto ni satisfecho, hay mucho por hacer, pero creo que estamos bien encaminados. Bienvenido al economista Simón Cueva, ex ministro de Finanzas, rector de la Universidad Internacional del Ecuador. ¿Cómo ve usted 25 años luego de la dolarización? ¿Cómo le ve al país? ¿Qué ha sucedido en este periodo? Muy buen día. Sí, Miguel, muy buenos días. Gracias a la invitación. Un saludo a Alfredo, a Polibio. Un gusto estar acá con su audiencia. Yo comparto varios de los temas de Alfredo, no todos. Creo que la dolarización efectivamente tiene varias ventajas, ha tenido para el Ecuador. En general es un sistema, es un esquema que da una estabilidad de precios muy fuerte, un nivel de inflación bastante bajo y estable, y en general una estabilidad para la gente también, o sea, un horizonte mayor de previsibilidad. La gente cree en la moneda y por lo tanto los bancos prestan a más largo plazo. Eso amplía la capacidad de consumo de gente que, por ejemplo, antes de la dolarización no conseguía créditos a mediano plazo para comprar una licuadora, una refrigeradora, un auto. Eso ha cambiado y eso ha ampliado la capacidad de consumo de la clase media, media-baja ecuatoriana, y eso es importante para el nivel de vida y para la calidad de vida de la gente. Y ha habido también una mayor confianza en la moneda y el sistema financiero. El Ecuador tiene seguidamente crisis políticas y cambios, y sin embargo, pese a esas crisis políticas, la gente mantiene una confianza importante en el sistema financiero. No ha habido cambios, por ejemplo, de corridas de depósitos por algún tema de una crisis política, etcétera, cosa que sí pasa en otros países que tienen una propia en la región. Entonces, ahí hay un lado muy positivo en ese sentido. Ahora bien, también depende un poquito del contexto. Entonces, la dolarización es cierto que tuvo unos años, hasta yo diría 2014 por ahí, ¿no es cierto?, de crecimientos económicos más fuertes,
porque el contexto económico internacional le ayudó al Ecuador también. Teníamos época de más altos precios de petróleo, de recuperación, al inicio de una situación mejor manejada, luego hubo unos años de de un manejo más irresponsable fiscalmente, pero estábamos con la ola detrás de precios del petróleo internacionales altos, de tasas de interés internacionales bajas que ayudaban mucho y de un dólar internacional relativamente barato. Desde entonces, luego del boom de los commodities, cuando cayeron los precios del petróleo y de otros commodities, ha estado pataleando más la economía ecuatoriana, ¿no es cierto? Teniendo que buscar, en parte porque ha tenido finanzas públicas no ordenadas y por ende mayor endeudamiento y buscar dónde financiarse y tal. Y lo que es cierto es que ahora tenemos niveles de crecimiento bastante débiles todavía y una economía que tiene muy altos niveles de informalidad. Eso no es necesariamente ligado a la dolarización únicamente, creo que es ligado a temas más de fondo, digamos, de la economía que hay que hacer, pero de alguna manera la dolarización complica en ese sentido porque, por ejemplo, para dar un ejemplo, cuando hubo el COVID, muchos países de la región, cuando hubo un deterioro fuerte de todas las economías, pudieron devaluar y al devaluar lograron, no es que la devaluación sea una panacea, tampoco tiene otros problemas, pero lograron, por ejemplo, bajar el precio de los salarios medidos en dólares, cosa que no se puede en Ecuador. Y entonces eso afecta a la competitividad laboral y eso hace que en el Ecuador, frente a una crisis externa, la economía vaya más lento y se arregle menos por el tema de precios y salarios y más por el tema de volumen, el tema de empleo, de informalidad, etcétera. Y eso le pesa, digamos, bastante a la economía ecuatoriana. Otra vez, no es que es de por sí por la dolarización ni eso, es simplemente si hay problemas de deterioro del manejo económico en general, si hay finanzas públicas que no son sanas ni sostenibles, si hay un sistema financiero que tiene alguna debilidad, si hay problemas de competitividad y de apertura, estoy de acuerdo con Alfredo en la necesidad de tener bastante más inversión pública, privada, nacional, extranjera en este país que ayude a un mayor crecimiento, pero eso pasa por un manejo macroeconómico serio. Y en cierto sentido, el otro tema puntual, solo para acabar, la dolarización tiene a ratos un pequeño tema que complica lograr consensos a nivel nacional, que es que en un país que tiene moneda propia, cuando hay un manejo macro no muy creíble, no muy sano, tiende la moneda a devaluarse localmente y eso crea ruido y crea incluso a los políticos populistas, les crea el ruido de que afecta a la gente en el día a día la devaluación y eso les lleva a ser un poquito más prudentes, digamos. En el caso ecuatoriano, un político irresponsable puede ser irresponsable durante más tiempo antes de que se note y eso hace que pueda ser más largo el proceso de recuperación y pueda aguantar más en ese sentido. Y eso es un problema de consenso entre ecuatorianos y de lograr mejores políticas juntos, pero de alguna manera esa señal de alarma que hay cuando se tiene moneda propia deja de haber en dolarización. Economista Simón Cueva, ¿y cómo lograr, luego de 25 años, que además de adoptar la dolarización, se pueda crecer a mejores tasas, que haya un crecimiento económico que permita avanzar en el desarrollo? Sí, efectivamente es un reto grande para el Ecuador crecer más. Y pasa necesariamente por tener un sector privado más sólido, más fuerte, más competitivo, porque es la fuente principal de generación de empleo y de empleo de buena calidad. El Ecuador tiene 2/3 de su población casi informal, que no tiene protección social, que no tiene empleo adecuado, que no tiene seguro social, etcétera. Y eso es bien grave, digamos, para una buena parte de esa población, porque frente a cualquier shock no tienen un colchoncito de cómo defenderse. Lograrlo implica tener una macroeconomía manejada seriamente. Implica temas que a veces pueden sonar dolorosos, pero son necesarios. Por ejemplo, implica tener, creo que en eso coincidimos mucho con Alfredo, finanzas públicas sanas, ordenadas, equilibradas, porque si son poco sanas, si uno tiene un déficit muy grande siempre, tiene que endeudarse para ese déficit y eso crea una deuda que crece y crece y en algún momento eso no es sostenible y causa problemas serios y no ayuda a atraer con seriedad inversión, sea nacional, sea internacional, de largo plazo que ayuda a crear condiciones para mayor crecimiento. Y efectivamente el otro tema es
precisamente por la dolarización y por digamos, la parte cambiaria que no se puede mover, es aún más importante, ya lo es en otros casos, pero en este caso aún más importante, que la política laboral sea lo suficientemente flexible para permitir que las personas puedan cambiar de un sector de actividad a otro, que puedan cambiar y mantener su protección, pero siendo flexibles. En el Ecuador, la política laboral, las reglas laborales tienden a ser muy favorables a los que ya tienen empleo formal, pero muy poco favorables a todos los informales, que son la mayoría. Y ese es, por ejemplo, un área bien importante de cambiar. No es fácil tampoco lograr consensos políticos por eso, pero es un área bien relevante para el crecimiento de mediano plazo. Bienvenido al doctor Polibio Córdoba, presidente de SEDATOS, 50 años haciendo encuestas y proporcionando investigaciones y datos. Sería bueno que nos relate cuál ha sido el impacto de estos 25 años de dolarización cuando vemos año tras año que sube el envío de remesas al país, incluso se ha llegado alrededor de 5.000 millones de dólares por año. Muy buen día, doctor Polibio Córdoba. Antes, hablar sobre un hecho que se dio y que podemos entonces analizar las consecuencias y cómo estaba antes cuando se dio la dolarización y cómo ha visto la población a lo largo de todos estos 25 años, porque fue en el año 2000. Voy a ir intercalando algunos gráficos, Miguel, si nos permites también poner esto a conocimiento de todos. Primero, pues que en el año 1999, tomando en cuenta siempre lo que opina la población, el 84% de los ecuatorianos se sentía intranquilo con respecto a la situación que vivía la población y el país en general. Un 74%, prácticamente las 3/4 partes de la población, tenía al menos un familiar desempleado. 36% de los ecuatorianos, ¿qué pasaba? Esto es interesante. Tenía al menos un familiar que había cambiado de domicilio por falta de recursos. 64% de los ecuatorianos cambió de hábitos de consumo y de dieta alimenticia a causa de las dificultades económicas. Era esa la real situación manifestada por la población. En cuanto a las empresas, el 83% de las empresas con las cuales nosotros conversamos entonces, cifras que están desde luego en todos nuestros archivos, que fue difundida también por la prensa, el 83% de empresas encuestadas en el año 99 mencionó que ha tenido que cambiar sus planes de trabajo porque bajó la producción, porque cerró su negocio, porque no había la demanda que habían realmente tenido en los años anteriores. Respecto de la confianza institucional y del sector bancario, antes del año 99, 44% de los ecuatorianos confiaban en los bancos. En el año 99, esa confianza bajó al 12%. Prácticamente 88% de la población no confiaba en los bancos. Así bajó drásticamente. ¿Qué viene después entonces? Que se toma la medida, ustedes ya la han explicado, Alfredo y Simón. No sé si podríamos intercalar un cuadro, ¿no? Veamos este cuadro que dice claramente, ¿se puede? No, se nos puede dar. No podemos compartir. Compartir. Bueno, entonces yo lo describo. Sí. ¿Qué pasaba con prácticamente con el indicador que fue subiendo? Se me refiero a la inflación. En el año Si quiere, 1900, Polibio lo puede poner para a ver, verlo. vale, ese. Ahí tenemos un promedio anual de la inflación. O sea, nos movemos con datos, ¿no? En el año 73, un año
antes de que nosotros empecemos nuestra gestión en el año que hicimos en el año 74, la inflación era del 12%, porque los años 70 fueron años en donde cambió la economía de una economía de exportación bananera, pues pasamos a una economía de exportación petrolera, las cosas mejoraron mucho, pero en el año 1983 ya la inflación estaba en 47.8. Para el año 89, 78. Situaciones muy difíciles en ese entonces, ¿no? Ustedes recordarán el gobierno de tanto de Félix Cordero como ya el gobierno de Rodrigo Borja, que tuvieron impacto sobre todo hasta movimientos terráqueos que hubo en ese entonces. En el año 93, 46,4% la inflación. En el año 99, cuando se desató, que ahí vino entonces la quiebra bancaria, 51,96, y llegó la inflación a 95,5%. En los 5 siguientes años sí vino un descenso bastante grande, al 2,2% en el año 2005, cifras que nunca se las había observado, cifras que ya decían claramente de cómo estaba la situación de estabilidad económica, de mejoramiento del empleo. Ya les voy a dar esos datos, ¿no? Con una inflación que incluso en el año 2020, con el problema de pandemia, fue negativa, ¿no? Y la deuda por habitante, que en el año 1972 fue de $50 por habitante, en el 2001 subió a 1,162. Y en el año 2024, pues tenemos nosotros de 4,185. La deuda externa, ustedes ya la dieron, no sé si antes, y otra cifra que quiero también darla, que por favor, ponme una cifra tan interesante sobre las remesas extranjeras que apareció ahí. Las remesas, por favor. Mire, muy interesante. Las remesas en el año 99, 1,083 millones de dólares. Con la dolarización, creció de tal manera que en el año 2010 subió a 5,591 millones de dólares. ¿Por qué también? Porque la salida de los ecuatorianos fue muy grande. Simplemente hubo una apertura hacia afuera de que se iba la población a Estados Unidos, España, en fin. No se tuvo resultados similares en el año 2015. Tenemos que también hablar un poco más también, por favor, anterior. En el año, ustedes recuerden, pues en el año 2008, la Constitución de la República alteró también la situación del país y hasta ahora tiene al país en una situación que incluso para el futuro hemos hablado, la necesidad, no solamente yo no hablo, sino hablamos nosotros a partir de las consultas a las empresas, al sector público, sector privado, a todos, de que tiene que haber una reforma constitucional para que esa constitución con la cual se dio la dolarización en el año que fue del año 1998, recupere una serie de situaciones que no han permitido últimamente, por ejemplo, lo que se refiere a la inversión extranjera directa, que es una inversión bajísima, ¿no? Que llega a ser 600, 700, 800 millones en el mejor de los casos, frente a hasta más de 20,000 millones de dólares en los países pues, de Latinoamérica. Y bueno, Bolivia, las ¿cómo remesas han sido las remesas? Un factor sumamente importante. En el año 2023 llegó a 5,600 y para el año 2024, 6,000 millones de dólares. O sea que, en un gran resumen, diría que la situación económica, la situación social, la situación laboral, pues ha mejorado. Si no habría sido, yo digo, como consecuencia de lo que hablan en los diferentes foros que tenemos, si no habría sido por la medida de la dolarización que se tomó. Y la forma como se manejó también en cuanto a la economía del país, simplemente no estaría el Ecuador en la situación como está actualmente. ¿Y qué piensa la gente, doctor Polibio Córdoba, de la dolarización? Nos daba el dato Alfredo Arizaga sobre la gran mayoría de ecuatorianos que respalda la dolarización. En enero del año 2000,
Una vez adoptada la medida económica, por favor, a la opinión de la población, la dolarización, dice. Una vez adoptada la medida, el 92% de la población rechazó la equiparación del dólar digamos, por favor, la equiparación de un dólar a 25.000 sucres. ¿Cómo es posible? El dólar estaba en 5.000, pasó a 8.000, sí, a 10.000, a 18.000, y ahora lo pusieron de 25.000. Entonces, ¿qué pasa? Que solamente después la aprobación a la dolarización y a la medida de y a la situación de tranquilidad que le dio la dolarización en los siguientes meses y años, hizo que ese 92% que rechazó se transformó en el 52%, al fin. Ya en términos del año 2000, de que se mostraba a favor de mantener la medida. Y ha subido de tal forma que ha llegado hasta el 92% de la población que aprueba la dolarización y no está de acuerdo en que se piense siquiera en terminar con este sistema. Bien, entonces, ¿qué pasaba en el año 1999 y 2000? 1 de cada 10 ecuatorianos había manejado dólares hasta ese entonces. No tenía la opción, pues 3 de cada 10 ecuatorianos consideraba que es una medida, una vez que se dio, que es una medida favorable. 4 de cada 10 es una medida que parece que con esta medida se va a controlar la inflación, decía, parece, en los primeros meses. 3 de cada 10 ecuatorianos consideraban que es una medida que va a permitir aumentar el empleo. Y entonces ya se ponía en una situación tal que el 62% consideraba que su situación personal familiar estaba mejorando. El 29% consideraba que su situación solamente decía, vamos a regresar al pasado. No, no fue así. Porque solamente 6% decía que la situación del Ecuador desde entonces estaba peor que antes. Esa es entonces la reacción que, comparada con lo que tenemos ahora, que está el cuadro muy claro, ¿no? Por favor. Bien. Tenemos que en el año 63 estaba por mantener la dolarización 63%, ha estado en 79, 83, 85, 90 y en el año 2025 en el 91%. Esa es la reacción de la población. Lo cual es importante, esa respuesta que ha dado a través de los años. Economista Alfredo Arizaga, ¿qué hubiese sido en un escenario de no haberse dolarizado en el año 2000? ¿Cómo estaría el país? Siempre es difícil poder contestar a una pregunta como esa, Miguel, pero yo le agradezco a Polibio por habernos enseñado ese gráfico inicial que demuestra efectivamente que el Ecuador vivió en crisis durante 20 años, toda la década de los años 80 y toda la década de los años 90. Y la desconfianza de la población en nuestra moneda, en el sucre, se venía agudizando año a año. Entonces, era muy difícil poder hacer política monetaria desde el Banco Central con ese nivel de desconfianza de la población en la moneda. En términos económicos se habla de la demanda de dinero. Entonces, la demanda de dinero denominado en sucres había caído tanto que para intentar tener algún impacto mínimo, el Banco Central tenía que elevar la tasa de interés a niveles estratosféricos. Y en buena parte, la crisis bancaria y la quiebra de muchas empresas fue consecuencia de este incremento a niveles que hoy, mirando desde la distancia, lucen absurdos. Es una locura tener tasas de interés nominales superiores al 100%, lo que obligaba a una empresa o a una persona a pagar la totalidad del crédito antes de que se cumpla el primer año de plazo. Entonces,
ese ambiente no podía cambiar por arte de magia, se necesitaba una medida que rompa las expectativas y que genere confianza. Fíjense ustedes que el solo anuncio de la medida el día domingo 9 de enero en la noche por parte de un presidente de la República cuyo nivel de popularidad era sumamente bajo en ese momento, Polibio nos podrá ratificar cuál era el nivel, el solo anuncio terminó con las colas en los bancos y esas colas eran para retirar dinero. Se acabó el retiro de dinero, se generó confianza en forma inmediata. Y luego vino un proceso de alta inflación estando ya dolarizados, porque la inflación siempre actúa con un rezago frente a la evolución del tipo de cambio. Entonces, la devaluación a lo largo del año 99 había sido tan grande que era normal que cuando se detenga la devaluación, como se hizo en enero del 2000, todavía queden unos meses de alta inflación. Pero transcurridos 12 meses, la inflación mensual cayó al equivalente de un dígito anual. Y bueno, eso es lo que hemos visto como evolución durante estos 25 años. Pero Miguel, yo creo que ya durante estos 25 años nos hemos referido suficientemente a lo anecdótico, a discutir si se hizo de la manera más adecuada o se podía haber hecho de otra forma la dolarización. Yo creo que lo que está demostrado es que la dolarización ha funcionado adecuadamente. Yo invito a que nos enfoquemos en cómo le podemos sacar el mayor provecho hacia adelante a la dolarización para obtener tasas de crecimiento de la economía superiores al 5 o al 6%. Fíjense que Panamá y Ecuador hace 12 años, ambos países dolarizados, teníamos el mismo ingreso por habitante. Hoy día Panamá tiene el doble de ingreso por habitante que Ecuador y está entrando ya a lo que se puede considerar un nivel de vida casi de país desarrollado. El Ecuador podría haber obtenido lo mismo, pero no puede porque es muy difícil, como Simón dijo, generar los consensos internos para poder armar políticas públicas que sean realmente beneficiosas. Y creo que debemos entrar a ese tipo de análisis y de conversación para mirar hacia adelante más que hacia el pasado. Economista Simón Cueva, ¿cómo lograr esos consensos tan fundamentales que permitan, por ejemplo, ir hacia una reforma laboral que abra la posibilidad de incrementar las fuentes de empleo pleno en el Ecuador? Aquí hablamos del empleo formal cuando hay más de 5 millones de ecuatorianos que están en la informalidad. Sí, a ver, Miguel, efectivamente, yo comparto esta idea de que puede haber habido gente que estaba a favor o en contra de dolarizar o tal. La realidad es que una vez ya dolarizados, una vez el país dolarizado, la experiencia internacional muestra que salir de la dolarización en general es muy doloroso y muy costoso. No hay buenas experiencias de salida de la dolarización internacional. Las únicas que yo conozco de salidas de la dolarización es, por ejemplo, Zimbabue o Liberia, que son dos países que han salido o en guerra civil o con hiperinflación y con moneda digital creada y tal, y todos con crisis profunda, grande del sistema financiero, de la capacidad de compra de la gente y tal. Entonces, esa opción no es realista. Aparte de, como mencionaba Polibio, de que políticamente la inmensa mayoría de la población apoya la dolarización y por lo tanto, incluido un político que puede estar a favor o en contra, no se va a atrever a hacerlo. Eso no significa que la dolarización sea inmortal. Puede pasar y puede haber casos, si se maneja mal la situación, de que lleguemos al extremo de tener que hacerlo. No porque queramos, sino porque no nos quede otra, digamos. Y para evitar esos, son más o menos las mismas recetas que las que deberían permitir lograr
mejor crecimiento económico, mejor calidad de la gente, mejores niveles de empleo, ¿no es cierto? Pasa por tener finanzas públicas sostenibles, serias, creíbles, para que el resto del mundo confíe en nosotros, para no tener que el sector público no tenga que endeudarse en todo lado y que de alguna u otra forma eso quite espacio para que el sector privado tenga más financiamiento y más liquidez para crecer, ¿no es cierto? Los casos en que se ha salido de la recesión o Argentina, por ejemplo, cuando estuvo bajo convertibilidad, que no es lo mismo, pero se parece, fue porque el gobierno llegó a tal punto de deuda y de desequilibrio fiscal que le tocó empezar a pagar con papelitos, con patacones o con pseudomonedas, ¿no es cierto? Y cuando proponen a veces monedas electrónicas, pseudomonedas electrónicas, se parece un poquito a eso. Entonces tenemos que evitar eso, tenemos que asegurar un sistema financiero confiable y tenemos que asegurar consensos. Pero para lograr esos consensos que son bien importantes, también hay que tomar en cuenta que el Ecuador es un país muy desigual y es un país complejo, digamos, y con un alto nivel de desigualdad histórico. Entonces, cualquier reforma que se haga tiene que ir, por un lado, siendo seria, pero al mismo tiempo tiene que proteger a la parte más pobre de la población, a ese 30% de ecuatorianos que viven con menos de $3 diarios, ¿no es cierto?, que sobreviven con ese nivel, que son informales, que no tienen ningún respaldo formal y de protección social. Entonces hay que encontrar políticas que por un lado aseguren crecimiento, aseguren competitividad, aseguren apoyo al sector privado, aseguren inversión, pero que al mismo tiempo protejan a ese sector. Caso contrario, será muy difícil lograr consensos políticos, ¿no es cierto? Y la segunda parte es ir logrando algo que es difícil en Ecuador, que es que cada sector no solo jale la cobija a su ladito, ¿no es cierto? Muchos sectores dicen, estamos de acuerdo en hacer esfuerzos y tal, pero eso sí, a mí como sector no me tope. Y son sectores gremiales, son sectores sindicales, son sectores empresariales, regionales, etcétera, que todos dicen, hagamos un esfuerzo fiscal perfecto, pero a mí no me cambien, a mí no me topen, a mí no me suben impuestos, a mí no crea, más bien a mí facilíteme, deme ventajas tributarias, deme esto y lo otro, deme más crédito gratuito, etcétera. Ese lograr consenso pasa por entender que el bien común es más importante que el bien de cada uno de los sectores, digamos, ¿no es cierto? Que la ventaja de corto plazo. Y ese es un tema que políticamente en Ecuador ha sido siempre muy complicado y muy difícil. Y en ese sentido lograr entender que el riesgo de un caso extremo por mal manejo, por falta de consensos, es demasiado grave para el país y al final nos está costando mucho el tener un ritmo de crecimiento muy lento, el crecer a la mitad de lo que crece en otros países de la región, y como Panamá, por ejemplo, que es un buen ejemplo, un poquito distinto porque quizás es más pequeña la economía panameña y depende mucho de un sector, pero Ecuador es un país relativamente pequeño, integrado al mundo, y si no mira al resto del mundo y logra crecer pensando en el resto del mundo, exportando mejor, es muy difícil que un país del tamaño del Ecuador crezca lo suficiente para ofrecer bienestar a su gente. Por lo tanto, parte de la solución es que el país sea abierto al mundo, que el país esté dispuesto a apertura y esté dispuesto a tener reglas más modernas en ciertos sentidos, aunque eso afecta a corto plazo a ciertos sectores. Doctor Polibio Córdoba, ¿por qué no se puede llegar a consensos? Por ejemplo, si hay un gran respaldo a la dolarización, el que los diferentes sectores se pongan de acuerdo en temas básicos fundamentales, el crecimiento de la economía, una reforma laboral. ¿Por qué no se puede llegar a esos consensos que nos menciona el economista Simón Cueva y también Alfredo Arizar? Lo que habla Simón, pues y también lo que dijo Alfredo, son realidades que son las que nosotros las medimos todos los días. El Ecuador, pues como decía, de los últimos, vamos a decir, de los últimos 45, 50 años, es un país que ha cambiado mucho. No sé si podríamos ponerle la tabla de la aprobación a los presidentes para poder resumir cómo es lo que se presenta esta situación. Este es un cuadro que presenta a través de la opinión de la población sobre los presidentes, lo que está viviendo. En los años 1970,
El señor Rodríguez Lara incluso llegó a tener el 48% de aprobación, se fue con 40%. El triunvirato tuvo 36% y se fue con 29%. Después de que él regresara a la democracia, pues tomó más de un año, en fin. Roldós, 68%, murió con 44%. Osvaldo Hurtado, 43-31%. Febres Cordero, 44-32%. Rodrigo Borja, 46-36%. Sixto Ballén, 51-38%. Y aquí viene después pues el problema de Bucarán. Entró con 67% y a los 6 meses bajó a 6%. Y pues señor Alarcón fue aprobado en una consulta popular con 63% de su interinazgo, se fue con 31%, vino a la Constitución del año 98, es sumamente importante mencionar. Hizo, Yamil Maguad, pues hizo algunas cosas importantes. La firma del acuerdo de paz, eso le dio también un peso importante en el año 9, eso fue en el año 98. Su aprobación de 66 bajó a 7%, porque como consecuencia de la situación económica que se vivía. Bueno, me paso a los últimos años. Correa con 68 inició, se fue con un 45%, muy alto después de más de 10 años, porque no solamente fue 10 años, sino comenzó en el año 2006. Moreno 66, pero se fue con 9.3%, con el problema que se presenta, incluso con problemas pues que no pudo controlar hasta con la pandemia y todo demás. Lazo 71 llegó a tener más, incluso el 71%, y terminó con 13 puntos de aprobación. No llegó a 64 y más en la última medición. Esto es un 42.5%. Y aquí, para proyectar un poquito las elecciones del año de este año que vienen después de pocos días, tenemos que decir que toda esta configuración de la situación gubernamental, con las cifras que yo les estoy dando, se proyecta incluso a la gran preocupación de qué es lo que puede pasar en enero si no hay, bueno, de acuerdo a las cifras últimas que las puedo difundir, que las puedo mencionar, hay una diferencia en términos válidos, en votos válidos, de 48-33, más o menos, el señor Novoa sobre el Luisa. Entonces, pero si hay un cambio, ¿no?, para el futuro, de una inestabilidad que se va a mantener, o más todavía la corrupción, o lo que sea, la situación se vuelve muy difícil. Creo que debemos pensar en lo que debe y lo que puede venir al Ecuador. Los problemas a solucionar, y creo que vale la pena también insistir. La población dice que el gran problema es el problema de la inseguridad, pues, el problema del desempleo, de problemas económicos, de la corrupción, del narcotráfico. Entonces, eso tiene que tomarse muy, muy en cuenta. Frente incluso a una situación tan grave, es el desconocimiento de los electores de quiénes son los que están terciando para las elecciones. De los 16 candidatos, conoce a 2, 3, 4, pero los demás no los conoce. El problema de la indecisión, que subió a incluso más de 70, bajó a 61, ahora todavía no baja de 59%, 59-60% de indecisión. Eso hace que entonces tengamos que estar pensando no en lo que ha pasado, de lo bueno y de lo malo que ha pasado, sino que tenemos que pensar en lo bueno y lo malo de lo que puede venir, ¿no? Y tomar en cuenta también de que el análisis de lo que se hace debe hacer a partir de lo que dice la población en sus diferentes provincias, en las áreas urbanas, en las áreas rurales. No regirse a lo que dicen las redes sociales, no regirse a lo que dicen ahí algunos muñecos que nos sacan en las redes sociales, que haya seriedad en lo que se refiere al análisis de lo que dice la población en sus diferentes áreas. Pásale, por favor, el grado de estabilidad que se ha ganado, que se ganó con la dolarización, ¿no?, pues desde el año 2000 hasta el presente año. Claro que eso se lo debe mantener y mejorar y garantizar de que eso no se va a ir a los suelos, ¿no? Por eso es que es importante también de que insistamos en que, no lo digo yo,
lo dicen los empresarios, lo dicen los campesinos, lo dicen en todos los lugares donde se analiza. Nosotros lo hacemos cada día, los grupos vocales para analizar el problema. Dice, es la Constitución lo que frena. La Constitución del año 2008 tiene que regresar, por lo menos hacer lo que fue la Constitución desde del año 1998 y poner al país en situación tal de que haga posible la inversión extranjera. ¿Cómo va a ser? Hace 4 años hicimos un seminario en Estados Unidos y con muchos empresarios. Había más de 4.000 millones de dólares de personas y de instituciones que estaban dispuestas a invertir en el Ecuador. Sin embargo, pues no, la Asamblea no dio lugar a esta medida y vino pues una cuestión que tiene que cambiarse a través de lo que es ojalá una consulta popular inmediata, una asamblea nacional constituyente para que rija lo que tiene que ser el Ecuador a través de las leyes que corresponden. Yo me permito Economista, decir esto porque son inquietudes que tiene la población. que No me quiero, claro, nunca me quiero quedar con hay que procesar. estas inquietudes, sino las hago a conocer a través de los medios de comunicación como es tu medio, Miguel. Ah, Y que la dolarización se debe mantener, claro. El 91% de la población en el estudio de la semana pasada decía que se debe mantener la dolarización. Desde el año 2000, fíjense en esa curva cómo se da, y más bien tiene terror de que venga algún otro sistema monetario en donde vamos a tener que regresar a situaciones difíciles como las que se vivió antes del año 2000. Economista Alfredo Arizaga, sobre la base de estos datos, el pronunciamiento de la gente, lo que ha recogido datos, decía Simón Cueva que salir de la dolarización, por las pocas experiencias que ha habido, sería muy doloroso. No olvidemos, y esto el elector, a propósito de lo que dice Polibio Córdoba, debiera recordar, hacer historia. En una anterior campaña se habló de la posibilidad de introducir los ecuadólares. ¿Cuán grave sería poner en riesgo la dolarización? No olvidemos que un gobierno de 10 años se tomaron recursos del Banco Central del Ecuador, bajó la reserva monetaria de libre disponibilidad, lo cual puso de alguna manera en aprietos a la economía ecuatoriana. Siendo muy doloroso si se saldría de la dolarización, ¿cómo sembrar confianza, credibilidad, con responsabilidad, hoy que estamos en un proceso electoral? Porque no hay que olvidar que una de las opciones, como nos mencionaba, nos ilustraba Polibio Córdoba, pudiera ser esta que ya habló de los ecuadólares y habló de revisar una dolarización. ¿Qué piensa usted? Pues no hay otra forma de garantizar la estabilidad del país, estabilidad económica y la prosperidad de la gente hacia adelante. No hay otra forma que votando por aquellos candidatos que ofrecen hacer las cosas bien y castigando en las urnas a aquellos candidatos que ofrecen recetas que suenan mágicas, pero que van a terminar empobreciéndonos a todos. Tenemos un candidato a la vicepresidencia que publicó un libro sobre cómo salir de la dolarización y que ahora repite que él tomaría las reservas que están en el Banco Central, que es dinero de los depositantes de los bancos y cooperativas, que lo tomaría para financiar el gasto público. Eso ya lo vivimos con Correa. Ya sabemos que ese es el camino para generarnos problemas, para poner en riesgo la dolarización. Y no hay límite a la creatividad de un político populista. Entonces, lo único que se puede hacer a nivel de la población es votar por los candidatos serios y castigar en las urnas a los candidatos demagogos. Ahora, de las cifras que menciona Polibio y de las que circulan de manera pública, yo creo que estamos frente a una posibilidad que no hemos tenido en el país hasta ahora desde que retornamos a la democracia.
y es que en primera vuelta hay un nivel de polarización tal que posiblemente el presidente que gane va a tener mayoría en la Asamblea o va a estar tan cerca de una mayoría que va a poder construirla con relativa facilidad. Ese es un camino que permitiría aprobar en la Asamblea las reformas legales que sean necesarias para lo que estamos hablando, para poder generar mayores tasas de crecimiento económico que conduzcan a una reducción más rápida de la pobreza y a una mejora de condiciones de vida de la población. Sin embargo, yo tengo la preocupación de que desde los zapatos de un técnico economista, a veces somos demasiado ambiciosos con las propuestas y queremos que se reforme todo al mismo tiempo. Yo creo que es necesario poner los pies en la tierra, priorizar las reformas y no buscar que sea todo al mismo tiempo, porque muchas veces eso es políticamente inviable. Entonces yo insisto, como lo he hecho en algunos foros, en que hay 3 o 4 cosas que son fundamentales para poder avanzar. En todo en la vida hay lo que se conoce como la ley de Pareto. El 20% de los clientes generan el 80% de los ingresos. Yo acá creo que el 20% en número de las reformas nos pueden generar el 80% del impacto que necesitamos para poder construir un país más próspero. ¿Y qué es lo que hay que hacer dentro de ese 20%? Lo primero, para mí, lo más urgente es que el Ecuador tiene que retornar a los mercados financieros internacionales. No hay forma en la que podamos evitar una nueva moratoria de la deuda de aquí a 2 años, a 3 años, si no retornamos a los mercados financieros internacionales. Y sería gravísimo volver a tener una moratoria de la deuda. Y la inversión extranjera no viene porque el índice de riesgo país está en un nivel que ahuyenta a todo el mundo. Entonces, si solucionamos ese problema, vamos a tener un horizonte de manejo fiscal más seguro, vamos a tener un flujo de inversión extranjera mayor. ¿Y por qué es buena la inversión extranjera? No solo porque trae recursos, sino porque trae buenas prácticas, porque nos trae innovación y tecnología. Luego es inevitable poder generar mejores posibilidades de empleo a la gente joven, y eso solo se va a conseguir con una reforma laboral que quite esta pesada mochila que asume cualquier persona cuando contrata a un trabajador. Es indispensable tener esa reforma laboral porque además, al disminuir la informalidad, se va a contribuir a solucionar el problema de la seguridad social, que es un cáncer que está creciendo dentro de Ecuador y que poca gente se da cuenta, y que esto va a estallar de aquí a 4 o 5 años cuando ya la situación sea inmanejable. Y el tercer nivel, y con esto me detengo, es seguir abriendo mercados. Vean ustedes lo bien que ha funcionado el acuerdo comercial con la Unión Europea. Ecuador es un caso de éxito, de crecimiento, de exportaciones no extractivas. Esto quiere decir, quitando petróleo y minería, Ecuador es uno de los países cuyas exportaciones crecen a mayor ritmo en toda la región. Y esto a pesar de estar dolarizados y de que cuando adoptamos la dolarización nos dijeron que íbamos a matar a los exportadores. Solo una precisión, economista Alfredo Arizaga. Usted se refería al candidato vicepresidencial de la Revolución Ciudadana cuando se habla de una posible salida de la dolarización.
Efectivamente es Diego Borja, con quien compartimos, creo que él era un par de años menor a mí, compartimos la época universitaria, le conozco bien, le aprecio en lo personal, pero está profundamente equivocado en su propuesta de manejo económico. Bien, economista Simón Cueva, para evitar esto fantasma de salir de la dolarización, ¿qué debiera hacer? Si no tener un escenario como aquí, se habló en una campaña anterior de los ecuadólares, coger recursos del Banco Central del Ecuador, entregar un bono de $1.000 o de lo que fuera, cuando esto va a distorsionar más, complicar más la dolarización. Y a ver, Miguel, el Ecuador sí enfrenta un contexto nacional que no va a ser fácil. Quien quiera que gane las elecciones va a tener un contexto complicado. ¿Por qué? Por un lado, por temas del Ecuador hay vencimientos grandes de deuda que se vienen en los próximos años. Montos bien importantes con los mercados internacionales que menciona Alfredo. Hay algo así como 2.000 millones por año para los próximo quinquenio o algo así. Y efectivamente, si no tenemos acceso a los mercados internacionales, va a ser muy difícil tratar ese tema de manera ordenada, tranquilo, que ayude a bajar el riesgo país y que ayude a atraer cosas. Entonces, quien quiera llegue va a tener una situación que no va a ser tan simple. Y a nivel internacional también tenemos más bien una tendencia, quizás lamentable, pero una tendencia real a mayor proteccionismo comercial, muchos países que están cerrando en vez de abrirse. Y tasas de interés internacionales de mediano plazo que siguen muy altas y que probablemente sigan porque hay temas fiscales también en países ricos. Entonces, el contexto para un país del Ecuador, como el Ecuador, no va a ser fácil. Y quien quiera que venga va a necesitar cierto apoyo político. Ojalá pase lo que mencionó Alfredo, que haya menos fragmentación en el Parlamento para que le ayude a quien quiera esté de presidente a tomar decisiones que tienen que ser valientes, que a veces a corto plazo son impopulares, pero que son necesarias para recuperar mayor crecimiento y mayor empleo y mayor oportunidad para los ecuatorianos. Porque la falta de oportunidad es lo que luego desemboca en delincuencia, en grupos armados, en etcétera, que aprovechan la situación de pobreza en ciertos sectores para entrar en cosas bien complicadas. Entonces, ahí hay un tema complejo y grande, digamos, a quien quiera que venga que le va a tocar. Y el segundo es notar que hay soluciones mágicas. Yo estoy de acuerdo que cuando un político nos promete que sin ningún costo, sin ningún tema, va a repartir plata a todo el mundo y va a conseguir plata gratis de por aquí y por allá, eso no funciona, ¿no es cierto? No es real y acaba costando y uno acaba pagando el precio como sociedad de eso. Entonces la sociedad va a tener que aceptar que por un tiempo tenemos que seguir teniendo una política difícil, una política de aguantarse un poquito y de no tener tantos temas, pero al mismo tiempo ir trabajando en lograr más inversión y mayor crecimiento, porque eso es lo que al final ayuda a que los sectores, en especial los más pobres, sean los que logren en ese contexto ir saliendo, ir mejorando, ir teniendo un poquito más de credibilidad y un poquito más de fuerza para recuperar su capacidad de ingresos, su capacidad de enfrentar los momentos difíciles que siempre los hay. Entonces, no se vienen momentos tan fáciles para el Ecuador, yo creo que no es simple. Siempre, y el pensar que la dolarización va a resistir en cualquier caso es un peligro. La dolarización, con todas las ventajas que tiene, no es inmortal y tiene un riesgo, si se maneja muy malas cosas, de que se llegue a casos extremos. Y usted mencionaba casos, si algo se puede ver de países que han estado dolarizados y que han salido, han sido o por debilidad fiscal o porque se soltó las amarras y se dijo, no importa, gastemos nomás y ya veremos cómo se paga, o porque se emitieron monedas o pseudo monedas electrónicas que acabaron mal. Zimbabue es un ejemplo en que se creó una moneda electrónica, pseudo moneda, y acabó con hiperinflación y con un país muy, muy complicado. Entonces, no hay soluciones mágicas, hay soluciones que pasan por seriedad. No es fácil en el contexto actual porque políticamente la gente tiende a buscar un salvador, ¿no es cierto? A que va a elegir a alguien que es un mago que viene y que en 3 minutos arregla las cosas. Eso no va a pasar, ¿no es cierto? La única forma es seguir teniendo cada vez más políticas más serias, políticas de apertura, políticas que sí permitan que
que las empresas funcionen bien y también contribución solidaria de todo el mundo para lograr proteger a los de abajo. Creo que esa es esa combinación, que no es la óptima, que no es la que todo el mundo quiere oír porque no hay magia, pero es la real para ir logrando fortalecer este país. Doctor Polibio Córdoba, si fue difícil el ingreso a la dolarización hace 25 años, sin embargo la gente se fue adecuando y hoy defiende la dolarización. ¿Cuán difícil sería para la gente el que haya una posibilidad con manejo irresponsable de la economía, con el festín de recursos, de bonos, salir de la dolarización? ¿Sería difícil para la gente? ¿Qué pensaría la gente? Pues lo que han dicho Alfredo y Simón son asuntos que hay que tomarlos con la debida atención y seriedad, porque son realidades. Pues no se puede decir que con el hecho de que estamos dolarizados estamos asegurados. Tampoco. Eso quiere decir, pues, de que si vamos a mantenernos con la dolarización, hagámoslo bien, ¿no? Porque de otra manera va a ser peor la situación, ¿no? No está en que se cambie a un ecuador, a un cuanto, sin saber siquiera cuáles son las bases para poder llegar a ello, sino que aparte de esta realidad económica, técnica, con la que se analiza, debemos decir al país, estamos en un mes clave. La forma como se acerquen a las urnas las personas y tomen una decisión, que es la que más corresponde al país en esta situación, es la que se debe dar. Desgraciadamente hay un escaso conocimiento de quiénes son los candidatos, cuáles son sus propuestas. Se tiene que pedir incluso que esos debates que están convocados sean oportunidades para que ellos se hagan conocer de quiénes son. ¿Cuál es el concepto que tienen sobre temas como estos? El real costo de vida. ¿Cómo se tiene que hacer para, pues, darle mayor seguridad al país? ¿Cómo se puede, qué es lo que se tiene que hacer para evitar semejante situación en la que vive el país, siendo uno de los primeros en cuestión de asesinatos y de inseguridad en el mundo? Porque eso tenemos que ver que si llega a una situación diferente a la que se ha tenido en los años anteriores y se tiene ahora, no habrá ley, no habrá constitución, no habrá nada que detenga realmente el fracaso del país. Si esa indecisión que se tiene ahora, que no llega ni siquiera a un 40% de decididos, ¿no?, se transforma después en un voto equivocado, vamos a tener que estar en una situación que desde ya nosotros tenemos que anticiparla. Tenemos que decirle ahora, el Ecuador es un país que en el contexto mundial, cuando se analiza la cuestión de las condiciones de vida, de trabajo, en fin, presenta buenas alternativas. No se puede dejar de lado lo que es una comparación del salario mínimo en Latinoamérica en comparación con lo que tienen. Bueno, aquí tenemos un cuadro, ¿no? El salario del mínimo del Ecuador está en $470, frente a 675 de Costa Rica, 556 de Uruguay, 532 de Chile, y fíjese que tiene todavía una lista muy larga de salarios mínimos de otros países que es mucho más bajo. Claro. ¿Cuál es el salario de Venezuela? El de Venezuela, por favor, que admiran algunos políticos de aquí. En Venezuela, pues, el equivalente en dólares es de $3.56. Bueno, un salario. ¿Eso qué salario? ¿No? ¿Qué se puede hablar de esto? Tenemos que tomar en cuenta la situación real que vive la población. Y también, por otro lado, sí, yo no puedo dejar de mencionar algo que es muy positivo: la esperanza de vida. Mire, no sé si tengo al frente el cuadro de la esperanza de vida en el Ecuador. Esperanza de vida que en el año 2000 en el Ecuador era de 73 años, ¿no?,
póngale por favor ahí, 73 años era la esperanza de vida en el año 2005. Esa esperanza de vida, que es fruto de la situación real, de la vida diaria, en fin, está en 77, prácticamente en 78 años. Tenemos el nivel de esperanza de vida casi el de los más altos de América Latina ya, y a nivel mundial. Pero bueno, no vamos a estar felices con el dato y nada más, no. Si no se hace aquello que se debe hacer para evitar que en el Ecuador vengan nuevamente a gobernar personas que ahora están fuera y que quieren regresar para hacer lo que hicieron cuando estuvieron aquí, simplemente la situación va a ser muy difícil. Los problemas los hemos dado y les hemos, a nuestros suscriptores les damos los datos hasta ciudad por ciudad. ¿Qué es lo que quiere la gente? ¿Cuáles son los problemas? El problema que se tiene, una cuestión chiquitita, el problema de la movilidad, que no se la puede, y que no se lo puede superar, que tiene a la persona en una situación difícil. Lo del riesgo país que mencionaba Simón, que mencionaba Pedro. Bueno, si en el año 2000 llegamos a un riesgo país que superó los 4.000 puntos, bueno, llegó hasta a 5.069 puntos el riesgo país, también tenemos que en marzo de 2020 llegó a 6.000 puntos y ahora están en 1.054, que todavía es un riesgo país muy alto. Se ha bajado, ¿no? En este año de lo que estaba en diciembre del 23, en 2033, que a diciembre bajó a 1.191 y ahora está en 1.054. Tenemos que cuidar que esa inversión extranjera se va a hacer posible si ese riesgo país baja. La asamblea, por otro lado, tiene que ser una asamblea que ayude a gobernar y que dé las oportunidades de que se haga realidad, por ejemplo, la inversión externa, que es muy posible. Cuidemos. Yo no sé ya cómo hacer. Cuidemos para que los votantes sepan por quién votar. Que ayuden al futuro del país sea responsables. Precisamente, para concluir y en resumen, quisiera pedir unas palabras a nuestros invitados. Estamos en un proceso electoral, en campaña electoral, en donde para llegar a los comicios del 9 de febrero debiera ejercerse un voto libre, pero un voto responsable, pensando precisamente en contribuir para el mejoramiento de la economía, el crecimiento de la economía y el sostenimiento de la dolarización. ¿Qué dice Alfredo Ariza? Pues para terminar, yo primero quiero agradecer, Miguel, por la invitación y a mis compañeros de panel, porque creo que ha sido un análisis muy constructivo. Y mirando al panorama electoral, yo sí encuentro dentro de esta situación de polarización en la que tenemos por un lado al actual presidente con una alta intención de voto, luego tenemos a la candidata del expresidente Correa en segundo lugar también con una alta intención de voto, y vemos luego a todo el grupo largo de candidatos, dentro de los cuales yo quiero rescatar a 2 o 3 que creo que tienen un futuro político muy interesante y que al Ecuador le va a hacer mucho bien que continúen en política, que no se sientan defraudados porque tengan una baja votación en esta ocasión. Pero para el país, lamentablemente, no es lo mejor para estos candidatos, pero para el país yo creo que es bueno que el candidato que gane con una mayoría en la asamblea. En ocasiones pasadas, en otras elecciones, creo que existía un grupo de personas, dentro de las que me incluyo, que proponíamos que los asambleístas sean elegidos en segunda vuelta. En esta ocasión esto no ha sido necesario. Se ha dado la polarización en primera vuelta y eso permitirá que el gobierno que gane las elecciones
cuente con el apoyo suficiente en la Asamblea y evite ese chantaje que hemos vivido en los últimos 6 o 7 años que ha paralizado a la administración pública. Y lo otro es voluntad, porque no todo se soluciona con reformas legales. Se necesita voluntad de parte del Ejecutivo, de los ministros que el presidente nombre, para asumir riesgos, para adoptar decisiones y para poder solucionar los problemas que detienen la inversión, el crecimiento económico, la capacidad de emprender de la gente joven, que detienen la movilidad social de los sectores de menores ingresos, por ejemplo, a través de la inflexibilidad laboral. Yo soy pesimista, yo soy optimista, Miguel. Yo creo que el Ecuador va a entrar en una nueva etapa de un círculo virtuoso que nos va a conducir a muchos mejores tiempos. Ojalá ese sea el norte. Economista Simón Cueva, ¿cómo fortalecer a la dolarización? ¿Cómo impulsar el desarrollo económico, el crecimiento económico tan vital en un país hoy que estamos inmersos en un proceso electoral y en una definición este 2025? A ver, frente al contexto electoral, 2, 3 cosas. Una es algo sano, creo yo, para quien quiera ser un elector, es no creer en promesas mágicas. Cuando un candidato promete todo demasiado bonito y que nada va a costar y que va a hacer muchas cosas y regalar mucho y que todo va a ser indoloro, algo está escondiendo, algo no está bien, ¿no es cierto? Ese es un tema, creo yo. El otro es, efectivamente, el Ecuador tiene, históricamente ha tenido una Asamblea Nacional que ha confrontado históricamente con quien quiera esté en el gobierno, y con una oposición a veces muy fácil y simplista, que es me opongo a todo y no pasa nada. Y el Ecuador va a necesitar un poquito más de consensos. Con una cosa más complicada políticamente que se aprobó hace no tanto tiempo, que hasta ahora la regla era cuando un presidente mandaba una ley y la Asamblea le rechazaba la ley, el presidente podía hacer un veto parcial, y para mantenerse contra ese veto parcial, la Asamblea necesitaba una mayoría calificada. Y eso hacía que con no una mayoría, sino una minoría de bloqueo, de alguna manera, si el presidente de turno tenía una minoría de bloqueo, podía pasar ciertas reformas, a veces impopulares. La más reciente quizás es la subida del IVA, ¿no es cierto?, que subió con ese sistema. Ese sistema cambió políticamente hace un año o algo así. Y al presidente que venga ya no va a poder hacer un veto parcial, porque la Asamblea con mayoría puede irse contra ese veto parcial. Entonces, ese bloqueo es aún más probable que pase, a menos que logre quien quiera sea presidente tener una mayoría suficiente para que respalde las políticas que decida hacer. Y lo último es que un presidente, el momento más importante para un presidente para tomar decisiones a veces difíciles, a veces impopulares, a veces atrevidas, son sus primeros meses de gobierno. Es cuando tiene más el espacio para hacer las cosas. Entonces, quien quiera llegue va a tener unos pocos meses para realmente hacer las cosas importantes, pasar los temas graves, que ayuden a que luego, esperemos, el horizonte se aclare, y creo que para todo el Ecuador se logre más crecimiento, más inclusión, más empleo. Por Polibio Córdoba, ¿cómo dar certezas? Estamos inmersos en un proceso electoral para fortalecer a la economía ecuatoriana, a la dolarización. Esta es una conclusión, creo que muy buena, muy oportuna, con los comentarios y lo que manifiestan los compañeros de este foro, porque el país no ha estado nunca en una situación tan difícil como ahora, a pocos días prácticamente de que o se dé oportunidad, por lo menos de que las cosas no entren en una situación de locura,
de desconocimiento total de lo que son los problemas, o se ponga el orden que ha faltado hacerlo ahora, pero que se puede llegar a una buena conclusión en los próximos meses. Yo sí estoy de acuerdo que no se debe esperar que pase 1 año, 2, 3, 4 años hasta llegar a poder tomar una decisión. Tienen que hacer decisiones que se las debe plantear de inmediato y como resultado de la situación que vive el país. Es importante y también tomar en cuenta lo que dice la población en cuanto a los atributos que debe tener un líder. Primero, que sea una honradez, pero comprobada. No sea una honradez al paso, sino una honradez comprobada. Que por otro lado, sea un líder, pero líder tomando en cuenta que sabe tomar decisiones oportunas en el momento y en el lugar donde se debe dar y con lo que se debe hacer para que las cosas mejoren. No está bien de que incluso se aproveche para beneficio personal. Porque, entre otras de las condiciones que dice la gente, es también que haya un equipo de trabajo. Que ese equipo de trabajo no sea un equipo que son solamente sus ayudantes de siempre y con los cuales va a asegurar de que va a ser un buen negocio y un buen trabajo. No. Equipo que sea especializado, con experiencia también en lo que va a trabajar. Y que se sepa no aprovecharse para sí mismo, sino para el país en general, de las fortalezas del país. El país tiene fortalezas. El país tiene Hay que aprovechar eso. El país se puede conducir de mejor forma, pero tienen que ser aprovechadas con oportunidad. Yo quiero agradecer el aporte al analizar podemos tener mejores estos. Así es. Al analizar los 25 años de la dolarización y estos grandes desafíos que tiene el país para que se fortalezca la dolarización, para que se fortalezca y crezca la economía ecuatoriana y que redunde esto en beneficio de los ecuatorianos, más aún cuando está por decidirse el voto y ojalá no se caiga atrapados, ejerciendo un voto libre pero responsable, no se caiga atrapados en los demagogos y populistas que lo que hacen es ofrecer el baratillo de ofertas. Muchas gracias al economista Alfredo Arízaga, exministro de Finanzas, el economista Simón Cueva, exministro de Finanzas y rector de la Universidad Internacional del Ecuador, y el doctor Polibio Córdoba, presidente de Ceratos. Muy amables su aporte y muy buen día. Gracias, Miguel. Gracias, buenos días a todos. Muchas gracias. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de XFM, Democracia M y Democracia TV. Y a los miles de seguidores del programa les deseamos un feliz fin de semana a todos. Muy buen día. Esto fue Controversia, temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.